Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Les hablo para todos ustedes Plácido Gutiérrez. Bienvenidos sean al Inquisidor Ilustrado número 64. En esta ocasión es una entrevista que se le hace a don Rufino Segovia, un periodista de los años 70, muy versado, muy ilustrado en el tema de las leyendas por su vasta experiencia, y esta entrevista se hace directamente desde la comodidad de su casa para todos ustedes para complementar las leyendas del Táchira, del municipio Córdoba. La segunda parte, se analizan las leyendas del Cerro de la Mina, el Viejito de la Quebrada y 3 pasitos para adelante y 3 pasitos para atrás. Recuerden suscribirse en las diferentes plataformas de los podcasts y sin más preámbulos damos inicio al podcast número 64, Leyendas del Táchira número 25, con la participación de don Rufino Segovia. Suéltalo, Ovidio Tape. Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Les habla para todos ustedes Plácido Gutiérrez. Estamos en compañía de nuestro querido, entrañable amigo, que teníamos tiempo que no hacíamos ningún programa de las leyendas del Táchira. Esta es la entrega número 26. La vez pasada pues se hablaron de algunos mitos y leyendas, pues ahora vamos a la segunda parte. Y viene una tercera parte, que son las entrevistas. Tengo pensado hacer algunas entrevistas con la grata compañía de nuestro querido amigo don Rufino Segovia. Entonces es uno de los principales oyentes. Buenas tardes, don Rufino Segovia. Hola, don Plácido. Hola, ¿cómo está, don Rufino? ¿Cómo está? Contentos acá que nos vuelva a acompañar. Retornando a El Inquisidor Ilustrado. El Inquisidor Ilustrado. Mira, y la última vez, la leyenda del Táchira tuvieron bastante aceptación, la gente nos ha escuchado. Y ya hicieron la primera parte de Leyendas de Santana, la primera parte. Hablaron del espectro de la ratona, también hablaron de otros asunticos por ahí que tenemos, pero básicamente lo que siempre habíamos hablado es el espanto de la carretera, ¿no? De la novia que se sube en la ratona y todo eso. La rutina de Lolita Robles. Es prácticamente una fórmula, ¿no? Sí. Es una fórmula. Entonces, bueno, Rufino, bienvenido. Tenemos 3 cuentos para hoy de Santana del Táchira. Fuera de micrófono, fuera del aire, pues don Rufino me preguntaba que hay una historia que no conocía, esa la vamos a leer más adelante. Bueno, don Rufino, bienvenido. ¿Qué tenemos por ahí? Bueno, mira, antes estaba haciendo un comentario de la aceptación que ha tenido los programas. Correcto. Pero el de mayor aceptación fue el juzgamiento que se le hizo a la fundación la historia no contada de Santana. De la historia no contada de Santa Ana, cuando se pone en tela de juicio la utopía que plantea el doctor Villamizar Molina sobre... que nosotros de manera herética atacamos, ¿eh? Ajá. Bueno, Rufino, tenemos hoy para hoy 3 historias de leyendas de el Táchira. Nos toca el municipio Córdoba. Esta es la segunda parte del municipio Córdoba. Tenemos 3 leyendas ahí y hay una que parece hasta inverosímil, ¿no? Hay una de las que tenemos ahí, pero no vamos a hablar de eso todavía. ¿Cuál es la primera leyenda que tenemos? Bueno, mira, aquí se ha comentado muchos años, o todos los años, el famoso Cerro de la Mina. El famoso Cerro de la Mina. El famoso Cerro de la Mina, allí existe una mitología, se podría decir. Prácticamente está asociado a los mitos. Sí. Tú sabes, Rufino, que en un programa anterior yo te estaba preguntando por qué Santana del Táchira se asociaba con el indio Manaure. Y tú me diste una explicación somera, bastante acercada a por qué Santana era asociada al indio Manaure. Y según de acuerdo a doña Lolita Robles Mora y de acuerdo a algunos registros históricos, el libro Manaure, la asociación que existe con Manaure y que existe con Santana, es porque el verdadero indio Manaure, en 1520, el verdadero indio Manaure, en 1520 fundó Santa Ana de Coro.
y al ser pueblos homónimos, las poblaciones de Santa Ana siempre guardan relación con el indio Manaure, porque fue el fundador de la primera ciudad que se llamó Santa Ana de Coro. Y bueno, aquí Santa Ana pues adoptó esa imagen del indio Manaure, porque fue uno de los fundadores de esta ciudad. De ahí donde sale que tiene que ver Manaure con Santa Ana del Táchira 300 años después, y es por la fundación de Santa Ana de Coro. Sí, mira, Plácido, lo que pasa es lo siguiente, que a Rubio llegó, y lo comentábamos, llegó un señor de Falcón, claro, de nombre Manaure. Se instaló en Rubio, posteriormente se instaló aquí en la costa norte, ajá, de la quebrada de la Ratona, quiero decir, del río Crimarí. Correcto. Luego de que la bondad del Crimarí devastó la finca, él se mudó para acá, para Santa Ana, no concretamente para el Cerro de la Mina, para el sitio conocido como Chocarima. Rufino, podríamos hablar de eso en otro podcast, ¿sí? Y entonces te invito a hablar de eso en otro podcast, pero quisiera que diéramos ya de entrada a las leyendas del día de hoy. Entonces, mira, ahí es donde surge el personaje del Cerro de la Mina en Manaure. Desde el hombre que vino ¿sí? Del hombre exacto que se mudó de la costa norte del río Crimarí, era trabajador de la hacienda del Tambo, de la hacienda de la Florida, y entonces vino y se mudó para acá, y es cuando se está creando esa serie de señalamientos que hacen en torno a ese personaje, que lo han hecho hasta mitológico, si se puede decir ese término. Sí, claro. ¿Ves? Entonces, fíjate que siempre decían que las personas que iban allá a excursión al Cerro de la Mina se internaban en sendero, hablaban animadamente de unas cosas, de otras. Luego, cuando los turistas, por decirlo de esa manera, los foráneos, los de afuera, exacto, iban recogiendo pomarrosas, seguían su camino. Para llegar allá al Cerro de la Mina, todos iban era con la intención de buscar el tesoro que aparentemente estaba allá enterrado. Muy bien. ¿Sí? Pero había que cumplir una serie de pautos, no pactos. Pautas como requisitos. Exacto, pautos, no pactos. Porque algunos dirán, bueno, habló mal. ¿O es pauto o es pacto? Es pauto. ¿Sí? Unas pautas. Sí, pautas. Que estaban fijados para poder desenterrar, para lograr desenterrar ese. Otros iban por lograr el amorío de la hija de Manaure. Dicen que era una mujer muy hermosa, sumamente bella, ¿sí? Que se bañaba en las aguas de la Cucurí. Correcto. Pero era una torrente de oro. Ella se bañara en oro. Eso tiene que ver con la historia que estamos estudiando de la mina. Cerro La Mina, ¿no? Claro, es que yo no estoy leyendo, interpretando. Estoy interpretando lo que en algún momento pude leer sobre eso. Como decir, el aura de misterio que guarda el Cerro La Mina. Exacto, porque Lolita Robles plantea algo diferente a lo que plantea el doctor Villamizar Molina. Me parece bien. En el libro Estampas Centenarias. Correcto. Entonces, por eso, y la gente llegaba, se subía, llegaba ya al cerro, empezaba a gritar, y eso provocaba tormentas. Tormentas, rayos, huracán. De hecho, yo de pequeño escuché que cuando arrojaban piedras al Cerro La Mina, venía una tormenta para el pueblo. ¿Qué opinas de eso, Rufino? Bueno, sí, todo eso se venía comentando. Por eso la importancia, como dijo el doctor Villamizar Molina en una oportunidad, el Cerro de la Mina es la brújula de Santa Ana. Cuando allá para el Cerro de la Mina se oscurece, es porque, para aquella época, es porque habían algunos visitantes que estaban desafiando a Manaure, lanzando piedras, insultándolo, aparezcanos, denos el tesoro, venimos por el tesoro. Entonces había ese enfurecimiento, se enfurecía el indio Manaure. También del Cerro de la Mina se puede divisar todo el municipio, el Santa Ana y el municipio. ¿Qué es lo misterioso que tiene el Cerro La Mina?
el Cerro de la Mina porque ahí, según... ¿Asustan en el Cerro de la Mina? No. Según ahí quedó enterrado parte del tesoro de Manaure. De acuerdo a doña Lolita Robles Mora, en su libro de Leyendas del Táchira, que habla del Cerro de la Mina, ¿qué es lo que nos va a entender la escritora en ese relato? Bueno, que ella, en el relato en sí, ella habla, adorna, como es natural, ella es una escritora, ¿correcto? Adorna, pero siempre fluye todo, es en la figura de Manaure, que lo reseñamos aquella vez que hubo el deslizamiento allá en el Tambo. Sí, ya hace un año. ¿Ah? Hace un año ya. Allá en la mina, en el Cerro de la Mina, hay parte del tesoro de Manaure que no han podido desenterrarlo. Nadie ha sido ¿Quién capaz. ha ido a hacer eso? Mucha gente. ¿O es un rumor de que la gente de la época? Bueno, de pronto fue un rumor, de pronto hubo algunos que se atrevieron a ir allá con ansia de desenterrar el famoso tesoro, ¿sí? Pero que realmente, como tal, para Rufino Segovia, ese tesoro nunca ha existido. No existe, pertenece al acervo cultural, exacto, al mito, la mitología del Cerro Manaure. Aquí hay un señor que tiene 94 años y él se atrevió a comentarme que él pudo ver en su momento al señor Manaure. ¿Qué señor Rufino? Manaure era un carajito bajito. No, ¿quién dice haberlo visto a Manaure? No te voy a decir el nombre porque no te he autorizado. Pero es un señor de 94 años. Anonimato, ¿sí? Es un 94 años, todo el mundo lo conocemos. Camina por las calles de Santana, es muy conocido, y según él, pudo apreciar las veces que estaba carajito, cuando Manaure venía con el burro cargado de carbón. Entonces, para cambiarlo por chimó, te estoy diciendo lo que se desprende del Cerro de la Mina. Claro, pero de acuerdo al libro, ¿el libro enfatiza en qué, Rufino? El libro de doña Lolita Robles de Mora. Eso. ¿Qué hace énfasis? Ella hace énfasis en eso. ¿Del tesoro? Del tesoro, de la niña bella, de la que se bañaba en oro, los caudales de la quebrada era oro, y que, bueno, que un día cualquiera, Manaure se fue llevándose parte del tesoro, se fue para la parte de arriba, para Cerro del Judío, que le atribuyen que allá hay parte del tesoro. Eso lo dijimos en el programa cuando hicimos el señalamiento aquel del tótem que supuestamente había surgido a raíz de los exacto. Entonces, eso es lo que hizo Lolita Robles, enfatizar en el hombre, en el indio, en el que tenía el poder de transformar la temperatura de Santana de acuerdo al comportamiento de los visitantes. Bueno, que traía chimó, traía carbón para cambiarlo por chimó, por aguardiente y por tabaco. Se decía que ese carbón no era tal carbón, que era oro, que él tenía camuflajeado como carbón. Exacto, como carbón. Se lo hacía pasar como carbón. Pero que nunca nadie logró llegar en sí al Cerro de la Mina. Muy bien, Rufino. Eso en relación con el Cerro de la Mina, ¿sí? Pasemos entonces a la otra leyenda que tiene nuestra querida Lolita Robles Mora, que nos habla el viejito de la quebrada. El viejito de la quebrada. Así, recuerden que nosotros hacemos análisis, leemos primero y después hacemos el análisis. Bueno, Rufino, léete esa historia y analicémosla. Bueno, mira, era una cálida tarde del mes de agosto. Raúl y Juanito atravesaron el pueblo de Santa Ana y se dirigieron a la parte alta donde entre cafetales y árboles discurre una quebrada que es la delicia de los niños, especialmente en vacaciones. ¿Estará muy fría?, le preguntó Raúl sonriente a su compañero de viaje, a Juanito. No lo sé, zúmbate. Los dos pequeños se desvistieron y se zambulleron en las aguas de la quebrada que conocemos actualmente como La Ratona.
qué rica, expresó el muchacho. Está fresquita, Raúl, valió la pena venir. Sí, lo único malo es que no le dije nada a mamá, expresaba Juanito. Yo tampoco, y se va a disgustar. Sí, el regaño nadie nos lo quita, expresaba Raúl un poco preocupado. Se quedaron callados, ellos de pronto miraron un viejito que bajaba del cerro. Cuando pasó cerca de ellos los saludó y de manera afectuosa, les consintió, les acarició la cabeza, pasó muy cerca de ellos, ¿no? Y luego se detuvo más adelante, los miró un rato y desapareció. El viejito desaparece, era de talla mediana, cuéntanos muchachos, cuenta Raúl y Juanito, que era un viejito pequeño, relativamente de talla mediana, flaco, y su cara reflejaba una bondad, un cariño, un amor hacia los niños. Los niños lo vieron alejarse naturalmente y le pregunta a Juanito a Raúl, ¿lo vistes? Y él dice, sí, en otras veces, ¿quién será? Le responde, no lo sé. Respondió Juanito, le voy a preguntar a papá. En la noche, después de la cena, los niños se sentaron cerca de su padre. Como él se diera cuenta que deseaban preguntar algo, dijo, ¿qué les pasa? Nada, papá. Solo queríamos preguntarte algo, dijo Juanito. ¿Qué es? Bueno, dilo tú, Raúl. Papá, siempre que nos vamos a bañar a la quebrada, vemos por allí un viejito con un costal al hombro. El papá intrigado le preguntó, ¿le tienen miedo? No, papá, es muy bueno. A veces nos regala dulces y siempre está sonriendo. Nos cuenta cosas de cuando él era niño y hacía lo mismo que hacemos nosotros. ¿Sí? ¿Y cómo es? Dijo el padre interesado. Es flaco, ni alto ni bajo. Viste con trajes de drill y alpargata, pero eso sí, muy limpio. A su vez, amable y cariñoso. ¿Lo conocen? Sí, apuntó Raúl. ¿De verdad, papá? Él es el guardián de los niños de la quebrada La Ratona. Los cuida. Cuando era pequeño también aparecía por estos lugares. ¿Tan viejito es? Le pregunta Raúl intrigado a su papá. Dicen que quería mucho a los niños y hace años se ahogó en la quebrada. Por eso se nos aparecía. Ahora también cuida a los niños y seguirá apareciendo en el futuro, siempre y cuando haya niños que vayan a bañarse para esa época, ¿no? En la quebrada La Ratona, expresó su papá a Raúl y Juanito. Bueno, así culmina la historia. Así culmina la historia del viejito de la quebrada. ¿Dónde crees que esté situado ese relato? ¿En qué año crees que haya sido situado ese relato? Eso debe estar situado... Porque estamos hablando de una quebrada La Ratona limpia. Eso ya no lo hay, a menos que se hayan bañado en la parte alta. No. La quebrada La Ratona está contaminada de hace unos... Casi un centenar de 40 años. Unos 40 medio años. Siglo casi. Aproximadamente. Medio siglo. Cuando empezaron a construir la zona esta del barrio, ¿sí? Ajá. Que no tenían para dónde drenar las aguas servidas, y la gente empezó a campo abierto a tirar las aguas muy bien, de la quebrada. Nosotros sabemos que lo que son las urbanizaciones, las casas, las construcciones urbanas, pues siempre tienden a contaminar lo que son los afluentes, ¿no? Pero la pregunta que yo me refiero, ¿en qué año crees tú que esté situado ese relato? ¿Y dónde pudieron haberse bañado esos niños? Porque ahí no especifica dónde. Para aquella época, hasta hace unos 50 años, un poco menos, y digo uno porque yo me bañaba en la quebrada La Ratona. En cualquier sitio se podía bañar. En cualquier sitio. Estamos hablando hace 40 años. Sí. Ahora, Lolita Robles no señala la edad, el tiempo en que eso sucede. Pero nosotros más o menos tenemos que sacar un periodo cronológico. Incluso puede ser hace muchísimos años atrás. Vamos a suponer que si Santana tiene 100 y pico de años, 1860. Ajá. Luego le organizan la aldea de San Joaquín, que fue la primera que organizaron. Y ahí ya empieza la gente a bañarse en la quebrada La Ratona. No se especifica si eran muchachos que vivían allá en San Joaquín, que llamaban
Mate Plátano. Recuerde que San Joaquín, recién organizado como aldea, el nombre era Mate Plátano. Entonces no sabemos, Lolita Robles no señala si es habitante de San Joaquín o del pueblo de Santana. Ajá. Si es del pueblo de Santana, me atrevo a asegurar que es en la entrada para la entrada a la cuchilla, la parte de arriba de la familia Angola, o lo que llama el Club de Vigilantes, había un camino para llegar a la cuchilla. Exacto. Y ahí iban los muchachos de la época a bañarse. Entonces yo me supongo de que aún no habiendo existido ese muchacho, ese es producto de la imaginación de... Ajá, el relato se llama El viejito de la quebrada. ¿Alguna vez te apareció El viejito de la quebrada, Rufino? Bueno, mira, recuerda que yo te comenté que tenía un relato parecido al viejito de la quebrada. A la viejita de la quebrada. Que le agregaba era que los muchachos lo veían que ahí había una cueva, ¿sí? Y aparecía porque según ahí había un tesoro enterrado y el guardián, igual que el Cerro Manaure. Exacto. Y el guardián de esa cueva era el viejito. Muy bien. ¿Sí? Y entonces los muchachos empezaban a hurgar con varas y a tirar piedras, y entonces aparecía una serpiente, especie de dragón. Ajá. O sea, eso una... ¿Te imaginas? Mira, yo recuerdo que los hermanos míos iban a bañarse en la quebrada detrás de la casa. Entonces, había una quebrada y ellos se iban a bañar allá. Y el agua eran limpias, y creo que había un punto donde creo que había un hueco producto de que una piedra se desprendió, y en eso, en su imaginación, ellos creyeron que era una cueva de las brujas. Entonces, pudiera pasar algo con este caso, Rufino, que a lo mejor vieron a un viejito que era de la zona y lo confundieron con un espectro. No, eso le repito. Lo que yo te estoy hablando de la cueva es algo parecido. Ojo, no quiero emular a Lolita Robles, eso sería faltarle el respeto, ¿no? No. ¿Qué se me ocurrió agregarle a lo del viejito de la cueva? Esa otra parte, que era que custodiaba un tesoro, que los muchachos iban, que le hurgaban, le tiraban piedra, entonces salía una serpiente de manera de dragón, les expulsaba fuego. En conclusión, yo creo que resumen puede ser imaginación de los niños, que hayan pensado que ese señor puede ser un espectro, y que el papá le dijo, porque escuche lo que dice el relato, dice: yo me vine sin pedirle permiso a mis padres. En algún momento leíste eso del libro. Yo creo que el papá le dice a los niños eso, pero es como como un elemento psicológico para evitar que vuelvan a irse sin avisar. Es mi opinión. Porque él lo que hace es fomentar que sí, que el viejito que está allá es un espanto, pero a mi opinión pareciera como una especie de elemento para persuadirlo de que no vayan solo a esos lugares. Porque sí, evidentemente es peligroso. Sí, pero mira, Plácido, cuando te estás expresando de esa manera, estás reconociendo que lo que escribió Lolita Robles es verdad. Es verdad, Rufino. ¿Ah? Es verdad. Lo que Lolita Robles escribió de las historias del Táchira es producto de imaginación. Pero acuérdate que la imaginación viene siempre con elementos que se pueden verificar, porque no todo es imaginación. Ahí de repente puede haber elementos del acervo cultural de algunas personas, sazonados de algunos elementos imaginativos y de supersticiones, y ahí salen las mezclas, y por eso se le llama leyenda. Exacto. Hay algo curioso. Por primera vez en la historia de Lolita Robles no aparece la mujer de la carretera ensangrentada. La que bota la que dejó la chaqueta en el carro, sí, la que dio parada, la que se murió, la que arrastra los carros, increíble. Todo, que si la señora de la fría. Entonces se trasladó de la carretera a la quebrada. Sí. Se ve la carretera de la quebrada. Bueno, Rufino, pasemos entonces al otro relato. Bueno, el de Pasito de ahí salió un decir aquí en Santana, Pasito Tuntún. Pasito Tuntún es una canción de Villos Caracas hoy de finales de los 70. Pero aquí la adaptaron a raíz quizás de ese... Si baila de aquí para allá, si baila de allá para acá. Bueno, coño. Bueno,
Ajá, Rufino, entonces, pero el próximo relato ya hablamos de el Cerro La Mina, que dice que hay cuestiones enterradas, que ahí aparece un indio, que cuando le tiran piedras llueve para Santa Ana, ¿sí? Eso lo dice en el Cerro La Mina. Sí, pero mira, esa mitología, esa leyenda ya ha ido desapareciendo, ¿no? Sí, porque en tiempo de sequía, entonces yo me iría al Cerro La Mina a tirarle piedra para que llueva. No, es que usted le plantea eso a un muchacho ahorita y dice, o sea, vos, usted creyendo en eso todavía. Bueno, otro que el viejito de la quebrada, de la quebrada ratona, dice que es un espectro, es un alma que pues, pero parece que vamos a considerar, Rufino, no a desprestigiar, no, quitarle el aura de misterio a la lectura. Asumamos todo lo que está en la lectura. Exacto. Entonces, vamos a verlo como bueno. De acuerdo a la lectura, ese viejito puede ser un espectro que lo que hace es proteger los niños, ¿no? Es en cuanto al viejito de la quebrada. Ahora tenemos pasitos, un pasito adelante, un pasito atrás. ¿Sí? 5 para adelante y 4 para adelante y 4 para atrás. ¿Qué nos dice la historia, Rufino? Bueno, que ahí había un señor que era demente, lo consideraban loco, todo el que pasaba le decía, ya vas a llegar, porque siempre lo veían en la misma posición. 5 pasos para adelante, 4 para atrás. 4 pasos para atrás. ¿Sí? Y así fue en una carretera. En la carretera, sí, ahí no la atropelló ningún carro. Pero estaba en la carretera ya. Bueno, fíjate, ¿Dónde aparece ese espanto, Rufino? Según Lolita Robles, me da la impresión que es San Joaquín. San Joaquín, la vía San Joaquín. La vía San Joaquín. Aparece un espanto que nunca llega a destino, parece que estuviera caminando, pero camina para adelante y camina para atrás. Pero es notar de que para esa época no había carretera para San Joaquín, porque nosotros de manera humorística dijimos que no aparece la carretera, ¿no? Sí, aunque Lolita Robles dice que a los viajeros. Claro, los viajeros, pues ellos lo ven caminando, pero dice que siempre se está caminando, pero siempre está en el mismo sitio. Y no se va para adelante, no se va para atrás. Y todo el mundo pasaba y hasta lo tomaba hasta de broma, le preguntaban y él respondía, ¿no? Que ya iba a llegar, que sí estaba cerquita, que iba con el mercado, porque él lo veían en algunas oportunidades con un bulto a la costilla, ¿no? Por decir de alguna manera. A decirle pero vamos a hablar más de manera coloquial, de manera costilla, así como decimos. Un bulto en las costillas. Un bulto de las costillas, ¿no? Ajá, entonces el relato es que pasan los viajeros. Exacto. Suben, bajan y ven a un hombre caminar que parece que sufría demencia, pero era una persona alegre, ¿no? Sí, siempre, claro, era dicharachero. Mente como infantil, ¿no? Exacto. Mente infantil, pero una persona alegre, pero... La sonrisa era como de una mente perdida, llevada, pero la mirada así, perdida, pero tierna. Tierna, transmitía ternura. Exacto, transmitía paz, tranquilidad. Es más, había mucha gente que se paraba a hablar con él de los viajeros, porque les decía, como ahora decimos nosotros, ¿no? El aura del viejito transmitía era paz, amor, la mirada era tierna, de un niño perdido. Correcto. Entonces por eso se le dice que era demente, o sea, no estaba... No estaba en su cabal. Exacto. Ajá, Rufino. Ya con eso terminamos Leyenda del Táchira de Santa Ana. ¿Sí? Exacto. Si me permite acá el libro. Sí, pero recuerda una cosa. No, antes de continuar, pues ya te voy a dar la palabra, Rufino, para... Aquí, de acuerdo al libro, tenemos que en el municipio Córdoba está el Puente de la Ratona, que fue en la primera parte, el Cerro Negro, viene el Cerro La Mina, que lo hablamos, el Viejito de la Quebrada y 5 pasos adelante. Considero, Rufino, que aquí hay algo que se quedó por fuera de acuerdo a la historia, de acuerdo a la autora. Mira, yo me podría hablar del espanto del Campín. Por ejemplo, lo que relaté, yo tengo escrito que se acuerda que este señor de Festeo Carmelo abrió un concurso para quien hiciera una nota inédita sobre una historia de Santana. Y yo monté la de la historia del Campín, pero no participé. No participé porque me pareció deshonesto participar en algo que uno maneja. ¿Asustar a la gente, Rufino? No, pero entonces, es más, no hubo concursantes, ¿no? Ajá. Pero si uno participaba, que uno maneja esta situación, que se atreve a inventar de que vio una sirena en el río Crimarí y que la saludó y que la abrazó,
Pero ya eso pertenecería a la ficción, pero sigue siendo literatura. Claro. Ahora, Rufino, pero la pregunta en concreto, y te la vuelvo a repetir, Espanto de Santana, Cuentos de Santana, que haya sido el acervo cultural de Santana del Táchira, faltaron en este libro porque ya terminamos, ya cerramos. De pronto se podría, hay muchas cosas. Hay, por ejemplo, de Julián Patica. ¿Sí? ¿Quién era Julián Patica? Bueno, ese señor se ahogó allá en la toma cuando él era el encargado de pasar el agua de una toma del Crimarí a la planta que había allá que suministraba energía eléctrica al pueblo en esa época. Ajá. Y la mandaba a un sitio que le decían el Contador, que quedaba ahí al lado del ambulatorio, donde está la biblioteca, ahorita una biblioteca. Ese señor se ahogó, lo consiguieron ahogado en la toma. Entonces después surgió de que él perseguía a los muchachos que iban para la hacienda de la Florida a robarse las naranjas, a robarse las mandarinas, a robarse muchachos hasta las gallinas de la hacienda. Entonces es que él los correteaba, él se convirtió en un protector de la hacienda La Florida. Muy bien, muy bien. Julián Patica. Bueno, Rufino, pero nosotros habíamos hablado que la historia no contada de Santana, eso será otro programa, sí. Eso lo invito al otro programa, que será Historia no contada de leyenda Historia no contada de Santana del Táchira, ¿sí? Rufino, muchísimas gracias por acompañarnos leyendo estas o compartiendo tu punto de vista de estas leyendas. ¿Algo que quisiera agregar para cerrar? No, estoy agradecido porque fíjate lo que hicimos cuando el del ave del tambo también causó impresión, ¿no? Sí, un podcast se vendió. Y también la historia no contada de Timoteo Chacón. La de Timoteo Chacón, donde por primera vez, como decía en el relato, el hijo de Juan y de Víctor, que nació en una casa de Palma, se atreve a enfrentar al cronista de la ciudad. Ajá, Rufino, ya que estamos retomando este tema, ¿crees que nosotros hicimos algo o crees que en esa entrevista dejó algo positivo? Lo de la historia. Ambas, bueno, la primera historia del juzgamiento de la historia de la fundación. Hablo de la historia de la fundación de Santana. ¿Crees que haya dejado algún impacto significativo, positivo? Sí. Ha habido personas que me han preguntado. Hay personas que se identifican con la historia. Claro. El único que nos censuró fue Frei Armbruch, porque después no quiso defender su teoría, ¿no? Pero él en su momento dijo que está bien, cualquier autor se vale de recursos literarios para adornar una historia, para hacerla bien, y él dijo que ¿qué autor no ha utilizado esos recursos para adornar una historia? En este caso, acuérdate que la historia la escriben los ganadores, ¿no? Exacto. Entonces en ese momento a lo mejor era algo que ya se venía trayendo, y ¿por qué destruir una tradición con negando algo que pudo haber sucedido en ese Cuando momento? Usted me pregunta en ese programa que si yo estaba dispuesto a reescribir la historia, le dije, no, momentico, Villamizar Molina, yo no pretendí nunca allanar la manera de Villamizar. Eso quedó claro en ese programa. Claro. Mi pregunta que te quiero hacer para cerrar, Rufino, ¿has tenido alguna experiencia paranormal acá en Santana? No. ¿No te han asustado? No. ¿No te ha salido una bruja? Ni con el cuchillo en la mano. ¿No te han soplado así detrás de la espalda? No. ¿No has escuchado voces? Nada. ¿No te han cerrado una gaveta? Nada. O sea, ¿no has tenido experiencia paranormal? No existe. Nada. Eso no existe. Entonces, amigo oyente, ustedes ya entienden la posición de don Rufino Segovia cuando emite su opinión de la leyenda del Táchira. Ese escepticismo tan generalizado es porque no ha tenido ninguna experiencia paranormal. Exacto. A diferencia de nosotros, o usted, querido oyente, yo, que hemos tenido experiencias paranormales, que le damos no totalmente la credibilidad a la leyenda del Táchira, porque al fin de cuentas son leyendas. Son leyendas. Pero sí le damos credibilidad en cierto sentido, mientras que nuestro querido amigo Rufino Segovia pues es más escéptico. Lo meritorio de Lolita Robles es que su capacidad de visión, que ya quedó invidente a raíz del accidente, ¿sí? Y entonces cuando se dedica a hacer este tipo de... Además hay una de Barrio Obrero, de la casa embrujada, que la tuvieron que derrumbar, y ella ha escrito muchas cosas. Bueno, amigas y amigos, pues hasta aquí llegamos con el podcast número 26
de Leyendas del Táchira, en compañía de don Rufino Segovia. Hoy estuvimos hablando del municipio de Córdoba, agradeciéndole a don Rufino, invitándole a un próximo podcast. Estaremos pendientes. Este podcast de Leyendas de Córdoba, pues me faltan hacer algunas entrevistas, haremos más entrevistas más adelante, para seguir recopilando testimonios fantasmagóricos de acá del pueblo. Don Rufino, para despedirse. Bien, amigas y amigos, gracias, don Plácido Gutiérrez B. De bueno. De bueno. De bueno. Dijo una señora, dijo, ustedes son unos coños de madre. Bueno, de verdad, agradecido, don Plácido, porque ha confiado en mí. Bueno, mis amigos, hasta aquí llegamos entonces con don Rufino Segovia. Será hasta la próxima oportunidad. Les hablo para todos ustedes Plácido Gutiérrez. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes Miguel.